Hola, muy buenos días. Hola, buenos Bienvenidos días. a Hogar Violeta. Hoy estamos con Carlos Carvajal. Buenos días, Buenos Carlos. días. Carlos es maestro y también terapeuta de este espacio y el día de hoy preparamos un programa especial para platicarles acerca de la historia del tarot. El tarot es uno de de las herramientas que se utilizan aquí en Hogar Violeta como parte de nuestras terapias alternativas. Y bueno, pues ahora nos va a platicar un poquito Carlos acerca del mismo y vamos a conocer un poquito acerca de la historia de cómo se origina esta baraja. Carlos, platícanos para qué sirve, para qué la utilizaban en tiempos más antiguos, cuál era su función. Pues históricamente no hay ningún dato así registrado que demuestre cuál fue el primer tarot del mundo, ni dónde se inició, ni nada de eso. Hay cantidad de teorías, cantidad de cosas, y siguiéndole la pista, los tarot más antiguos están en algún museo europeo y en colecciones privadas, y está repartido la baraja completa entre un museo y colecciones privadas aquí en Latinoamérica, principalmente en Argentina. El tarot, sus inicios en Europa, lo más antiguo que hay es en un monasterio benedictino que está en Marsella, y ahí hay una de las primeras barajas que dicen que se inició. Hay muchas teorías, hay unos que dicen que viene por inducción de los cátaros, hay otros que dicen que viene por parte de María Magdalena, pues cada quien que crea lo que quiera. La que más me gusta a mí en lo particular es que en tiempos de Jesús, como una vez que Jesús asciende al cielo, querían transmitir todo su conocimiento, toda su palabra, y era una sociedad muy machista. Entonces los hombres no tenían pleito, lo transmitieron sin ningún tipo de condicionamiento, pero las mujeres sí lo tenían prohibido. Entonces todas las que estaban alrededor de María Magdalena, mujeres y hombres, porque hubo muchos seguidores que estaban alrededor suyo, empezaron a transmitir ese conocimiento a través de dibujos en tablillas de madera. De esas tablillas hay algunas que se conservan en este monasterio de Marsella, y nadie ha podido demostrar si de verdad son originales y vienen de esa época o no. Debajo de este monasterio está la supuesta tumba donde están los restos de María Magdalena, pero pues todo esto es historia creíble, pero no hay documentos estrictos que demuestren que eso sea cierto. Después, también Jodorowsky, en uno de sus libros que se llama Evangelios para sanar, hace una relación de todos los arcanos mayores, los 22 arcanos mayores, con los cuatro evangelistas. Entonces eso también da una serie de piezas, aunque él no lo dice claramente y nadie se ha atrevido a decir claramente viene de aquí o nace de allí, pues da una serie de pistas que nos llevan a tener una guía de que sí puede que tenga parte de realidad esa historia de que procede desde las épocas de María Magdalena. Después también se ha hablado mucho, o se habla de que procede de los egipcios. En realidad, yo que he estado en Egipto, si se ven las pirámides, si se ven los jeroglíficos, sí hay dibujos en los jeroglíficos que se parecen a algunas de las imágenes del tarot, pero pues los egipcios no tenían así como arquetipos ni nada, tenían muchas deidades y a las deidades les dedicaban ciertas rituales y ciertas cosas, con lo cual a mí en lo particular no me hace sentido a que el tarot venga desde los egipcios. De hecho, los tarot egipcios son mucho después o posteriores al tarot de Marsella. En Europa, la realeza utilizaba mucho el tarot de Marsella en forma adivinativa, y entonces principalmente artistas o diseñadores que eran buenos con el dibujo diseñaron diferentes cartas y diseñaron diferentes barajas con las que luego hacían interpretaciones. Es complicado aprenderse todos los nombres de los personajes europeos que han ido manejando o diseñando estas barajas, porque la verdad han sido muchos. El caso es que ellos sí lo usaban para la adivinación y se hizo famoso
en Europa al menos, a través de los gitanos. Los gitanos sí le dieron mucha fama por la parte adivinatoria que le impregnaban. Después del tarot, que son 78 cartas, son los 22 arcanos mayores, están las 16 figuras que son el caballo, el rey, el paje y la reina, y luego están los 40 restantes que son los oros, espadas, copas y bastos, del 1 al 10. Entonces, con esas 78 cartas, de ahí, quitando los arcanos mayores, es lo que luego se dejó como baraja española o como baraja de póker. En la de póker cambiaron los oros, copas, espadas y bastos por corazones, picas, tréboles y... ya no me acuerdo cuál es el otro. Espadas. Espadas. Entonces, de ahí nacieron las barajas que se utilizaron para el juego, porque vieron que como tenían muchísimas cartas y muchísimos números, se podía utilizar para jugar de forma divertida. Pero su inicio fue la adivinación. Muy bien. ¿A partir de cuándo es que tú comienzas a utilizar esta herramienta como parte de tu trabajo terapéutico? Pues yo empiezo a utilizarla como parte del trabajo terapéutico más o menos desde el año 89-90. Ya ahí, aunque no me dedicaba, porque pues no era muy grande, no me dedicaba profesionalmente a esto, pero sí la utilizaba para hacer meditación, para ver qué caminos o qué opciones podía tener en algún problema que me surgía, o para compañeros que tenía en esa época que yo estaba en el ejército, pues para ayudarles a tomar decisiones o eso, sí utilizábamos la baraja. Muy bien. ¿Por qué es que habiendo tantas barajas de tarot te decides por Marsella como la primera, ¿no? Bueno, me decidí por Marsella después de mucho tiempo, porque yo ya de niño cayó en mis manos un libro del tarot de Marsella que tenía unas imágenes, solo tenía los 22 arcanos mayores la baraja, pero tenía unas imágenes en blanco, negro y naranja, no tenía más colores. No sé si porque en aquella época el tipo de impresión no daba para más o lo que fuera. El caso es que no eran muy atractivas ni muy llamativas. Años después conocí el tarot Rider, que es un tarot muy luminoso, con imágenes bien bonitas, con mucho colorido, y la verdad me llamó mucho la atención. Lo compré y estuve trabajando con él. Para mí es como cualquier otro tarot, porque las imágenes, aunque puedan variar, si te sabes la numeración y sabes la relación de una carta con respecto a la otra, puedes interpretar con cualquier tarot que te encuentres, sea del diseño que sea. Y en verdad ahorita hay muchísimos en el mundo, muy variados, muy luminosos y muy bonitos. Pues este Tarot Rider lo utilicé durante un tiempo, pero me di cuenta que cuando lo utilizaba yo me enfermaba. Y el hecho de enfermarme me llamó la atención y me puse a investigar qué tenía este tarot, dónde se creó, miré más al detalle las imágenes y me di cuenta que es un tarot creado por la masonería, y entonces yo ese tipo de energía no va con mi persona, no va con mi forma de ser, y de manera inconsciente eso me estaba enfermando y me estaba impidiendo darle un uso más real y más bonito a lo que yo quería hacer con el tarot. Años después, trabajando con tarot de colores bien raros y bien singulares, porque era lo que había, descubro, viviendo en Francia, visito Marsella y descubro que allí hay un museo muy grande de tarot en el sur de Francia, y es el tarot el museo de Philippe Camoin. Y allí encuentro a Jodorowsky y a Philippe Camoin, que están jugando e investigando con diferentes cartas porque querían averiguar un poco dónde estaba el origen de todo lo que se conocía. Y ellos lo que estuvieron haciendo es superponiendo con computadoras una imagen detrás de otra, y todo lo que coincidía en esas imágenes lo conservaban. Así, si el bastón de un personaje era de color rojo y en todas las imágenes era de color rojo, o tenía un ángulo determinado, lo fueron conservando. Esto hizo que su baraja sea muy colorista, muy bonita y muy fácil de interpretar y de usar. Entonces con ellos tomé un curso, aprendí, estuvimos platicando, y ahí
fue donde verdaderamente yo le encontré el sentido más terapéutico a esta baraja. Y usándola como terapéutica, descubrí que también se podía usar desde el lado de la espiritualidad. Ahí llegó a mis manos también un libro que se llama Jung y el Tarot, y ahí explica todos los arquetipos del ser humano y los va relacionando más o menos, porque no es muy exacto, pero los va relacionando con cada uno de los 22 arcanos mayores. Entonces, cuando lees todo eso, cuando lo visualizas, puedes dar una interpretación mucho más clara de cómo la persona va a encontrar sus caminos o sus diferentes pistas para poder solucionar eso que le está siendo o le está suponiendo ser un obstáculo en su vida. Así es, y un poquito este recorrido que nos acabas de compartir, Carlos, también nos está demostrando cómo el tarot ha ido cambiando en cuanto a su función y su uso, comenzando por algo más de corte adivinatorio, como mencionabas, como a través del tiempo, por las necesidades de la sociedad también y de la gente y de su historia y contexto, va transformándose a algo más personal, más individual. Sí, de hecho, o sea, empezó siendo adivinatorio y a medida que la gente le fue perdiendo el miedo, porque pues claro, lo vendían y lo trabajaban como tema esotérico. Entonces, desde que, un poquito antes de que Philip Kaman y Jodorowsky sacaran su baraja, ya se vendía también en algunas librerías el libro sobre el tarot y con una baraja más o menos bien diseñada. A raíz de que Jodorowsky y Kaman sacan este tarot y se empieza a vender en todas las librerías, y ahí sí, no tenía el libro ninguno, luego ya Jodorowsky sacó un libro, pero el hecho de venderse en todas las librerías, la gente le perdió el miedo, y como era una baraja muy bien diseñada, muy colorista y muy bonita, la gente empezó a comprarla, empezaron a llevárselas a sus casas, empezó a haber un interés mucho más grande por el aprendizaje y el uso de esto. Muchos terapeutas o psicólogos en especial vieron la utilidad de usarlo para sacar imágenes del inconsciente de las personas cuando se trababan en su relato de cómo había sido el evento que les trajo a esa consulta. Entonces el hecho de poner las cartas y ver una serie de imágenes a la persona le ayudaba a reconocer todo eso que traía en su inconsciente y no era capaz de salir pues por los limitantes que tenemos en nuestro consciente. Y ahí fue donde se le empezó a dar un poquito de sentido psicológico o terapéutico. Ya después, un grupo de personas, y yo me incluyo entre ellas, le hemos estado buscando solo el lado terapéutico. De hecho, conmigo, cuando vienen a una consulta, si me hacen una pregunta y yo veo o intuyo que es adivinatoria, le cambio la pregunta a la persona, porque el futuro no lo podemos adivinar, está por construir, y de hecho Jodorowsky en uno de sus libros dice: los que adivinan con el tarot simplemente son estafadores, porque el futuro lo vamos construyendo desde nuestro presente día con día, y lo único que podemos ver en este tipo de barajas es nuestra realidad y los diferentes caminos por donde nos podemos mover para solucionar esos impedimentos que nos está poniendo nuestro caminar. Muy bien, Carlos. ¿Y en qué otro tipo de terapia sugieres que pudiéramos utilizar el tarot como complemento? Pues en realidad se puede utilizar en todo tipo de terapias. Yo lo he visto utilizar, bueno, gente que ha venido a tomar el curso conmigo y lo han utilizado, por ejemplo, homeópatas. No sé si saben, la homeopatía tiene muchas personalidades. Entonces, para saber qué tipo de personalidad tiene el paciente sin necesidad de hacer un análisis tan exhaustivo, porque se traban muchas veces en la conversación, sacando una carta se aproxima muchísimo a la personalidad de ese paciente de manera inconsciente y lo ha podido utilizar de forma más efectiva luego a la hora de darle el medicamento. También en psicología, a la hora de trabajar un tema en el que se traban, pues es importante y lo han usado para sacar, o sea, siempre el tarot se va a usar para sacar del inconsciente aquello que no somos capaces de expresar. Entonces, pues se utiliza en la psicología, yo lo utilizo mucho en constelaciones familiares. No hay mucha gente
que lo utilizan constelaciones familiares, que yo reconozca, lo utilizo yo y hay otra persona más o otra pareja de personas más, cada uno tiene su forma, pero yo que sí soy constelador familiar autorizado, lo utilizo, igual que los consteladores utilizan a veces muñequitos, yo lo utilizo con barajas, con diferentes barajas, todas del mismo autor, voy poniendo a los personajes y como las barajas no se pueden mover por sí solas, voy viendo las energías de comunicación que hay entre cada carta, las energías de comunicación que hay con los ancestros y así vamos ampliando toda una tirada terapéutica. También he visto que los cabalistas recurren mucho ahora al tarot para generar su árbol de la vida, porque les es mucho más fácil las personalidades de cada uno de los sefirot del árbol de la vida, representarlas con una imagen que simplemente con un número de palabras más o menos comprensibles para los que no entienden lo que es el mundo de la cábala. Entonces, una imagen, pues como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, una imagen les ayuda mucho más a comprender esa situación en la que se encuentran que un número de palabras, por mucho que se las expliquen. Y así como en estas cosas, en cualquier tipo de terapia se le puede encontrar una utilidad a esta baraja. Excelente. Bueno, pues esperemos que les haya gustado esta cápsula que tuvimos el día de hoy con Carlos, que es especialista, como acaban de escuchar, en tarot. Y ya más adelante ustedes estarán teniendo más noticias también sobre los cursos que damos con esta orientación y si alguien está interesado también en adquirir una herramienta extra para su trabajo profesional o simplemente, aunque no sea profesional o no lo utilice en sus terapias, también como autoconocimiento para cualquier persona es una herramienta muy, muy noble y accesible. Sí, también se puede utilizar como ayuda para el crecimiento personal. De hecho, yo cada mañana cuando me levanto saco una carta y ya sabiendo la energía que mueve esa carta, me propongo vivir todo ese día con esa energía. Y eso en realidad ha hecho grandes cambios en mi vida. Y al acostarte lo mismo, sacas otra carta y te vas a dormir con la energía de esa carta. Con lo cual tus sueños van a ser mucho más lúcidos, vas a dormir más relajado y vas a mover toda esa energía que tu cuerpo necesita en la noche. Muy bien, bueno, pues les agradecemos mucho su atención y también esperamos su retroalimentación. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estaremos pendientes también para resolverla. Que tengan excelente día. Hasta pronto. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y cualquier pregunta nosotros se la respondemos. Hasta luego. Adiós.